tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Flexibilidad del Sistema, el rol de la demanda eléctrica y térmica. Desde ya agradecemos la participación de quienes nos acompañan hoy a través de la plataforma Zoom y les invitamos a que nos dejen sus comentarios y preguntas por medio de la sección Preguntas y Respuestas, el chat o pedir la palabra en Zoom. La jornada de hoy, organizada por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería del núcleo Invent UACH, considera la exposición de Carlos Mendoza Robles, ingeniero civil electricista y magíster de las Ciencias de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, gerente de operaciones Sudamérica, gestión de energía Acciona, y contará con la moderación del doctor Lorenzo Reyes, académico del Instituto de Electricidad y Electrónica y director del núcleo Invent UACH. Para dar inicio al conversatorio, dejo con ustedes al moderador de la jornada, doctor Lorenzo Reyes, académico del Instituto de Electricidad y Electrónica y director del núcleo Invent UACH. Muchísimas gracias, Pedro, y bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se han conectado a esta sesión. Primero que todo, quisiera agradecer que se hayan animado entonces a este conversatorio. Esto no es una presentación, no es un seminario, es realmente un conversatorio en el sentido de que Carlos está hoy día disponible para poder responder directamente a sus preguntas. Por supuesto, hay un contexto, él va a tener algunas diapositivas para poder conversar, pero la intención es justamente tener la posibilidad de recibir sus consultas, de conversar sobre lo que se está presentando, y por lo tanto buscamos que esto sea lo más activo posible y aprovechar entonces la oportunidad de tener esta conversación lo más fluida posible. En ese sentido, entonces, yo voy a moderar las preguntas. Aquellos que tengan alguna consulta durante la presentación pueden directamente levantar la mano. Carlos ya sabe que yo lo voy a interrumpir entre medio, le voy a decir, hay una pregunta, así que vamos a tratar de hacerlo lo más fluido posible de todas formas. Así que, por lo tanto, siéntanse libres de hacer sus preguntas durante la misma presentación. Y por lo tanto, durante la hora que dura que tenemos al menos planeado que dure este conversatorio, siéntense totalmente libres para poder interrumpir. Ahora bien, quiero agradecer primero entonces a Carlos por haber aceptado la invitación de participar hoy día en este conversatorio. Esta jornada es muy importante para el núcleo de investigación Invent2H. El núcleo está ahí separado en 3 líneas de investigación, una de ellas siendo la línea de equipos de conversión y de almacenamiento de energía. Y por lo tanto, estamos muy relacionados con lo que está pasando hoy día en los sistemas eléctricos de potencia, y en particular con lo que está pasando, por supuesto, en el caso chileno. Ahora bien, lo que nosotros estamos justamente trabajando es algo que está pasando a nivel mundial. Eh, Carlos va a presentar justamente Acciona no es una empresa chilena, es una empresa internacional, y van a ver entonces qué son las dificultades y los desafíos en realidad que estamos tratando de resolver, tanto en la línea como tanto en el núcleo de investigación como en el mundo privado. Son cosas que están pasando efectivamente a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. En ese sentido, entonces, quisiera comentarles además de que Acciona es uno de las instituciones asociadas al núcleo de investigación, por eso justamente Carlos está hoy día con nosotros, y eso significa que no solamente nos va a contextualizar nuestra discusión de hoy día, sino que además existe la oportunidad de tener, por ejemplo, trabajos de titulación en relación con Acciona. También hay trabajos de investigación que se pueden tener junto con ellos, y por lo tanto, por supuesto, siempre va a depender de cuál es la necesidad del momento y las cosas que se estén trabajando en la universidad. Pero básicamente el mensaje es que existen posibilidades tanto para estudiantes como para investigadores de tener una relación con Acciona a través entonces de esta relación que existe con el núcleo INVET. Sin más entonces que comentar por el momento, quisiera dejar la palabra ahora para Carlos para poder comenzar con la contextualización, ¿cierto?, de la presentación, y luego entonces estamos disponibles para la discusión entre todos, por favor. Dale, Carlos. Ya. Muchas gracias, Lorenzo.
y a la universidad por la invitación. Esto es una muy buena oportunidad para mí y para la empresa de presentar las cosas que estamos mirando, principalmente desde una visión de mayor inserción de energía renovable a los sistemas eléctricos. Tal como dijo Lorenzo, nuestra empresa es una multinacional, parte de algunas slides que tengo lo voy a indicar, pero estos son problemas que son multinacionales, multilaterales, porque hay muchas otras actividades, otras actividades, no solo de la ingeniería eléctrica, y aquí vamos a ir de a poquito vislumbrando qué es lo que estamos mirando, y no solo, y justamente aquí con Lorenzo hemos ido verificando que efectivamente esto no está solamente inmerso o circunscrito a la generación eléctrica o a la demanda eléctrica, sino es algo más extendido. Voy a presentar, voy a compartir mi pantalla, solo comentarles que estoy con el sistema web, así que cada vez que tenga que intervenga Lorenzo, voy a tener que hacer el switch, así que no hay problema. Coméntame, Lorenzo, si se ve correctamente la presentación. Se ve súper bien, Carlos, dale nomás. Perfecto. Entonces, comenzando, bueno, ya me presentó Pedro y Lorenzo, mi nombre es Carlos Mendoza Robles, soy gerente de operaciones de gestión de energía Sudamérica. La plataforma que nosotros tenemos es desde Chile vemos no solo la operación de nuestro sistema eléctrico nacional en Chile, sino también vemos las posibilidades que hay en otros mercados y en otros sistemas, principalmente Sudamérica, lo cual incluye Brasil. En otras empresas Brasil se excluye del Sudamérica, en nuestro caso no es así. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a mirar hoy día, al menos como parte de la agenda, vamos a ver acción en el mundo, acción en Chile, vamos a hablar un poquito justamente del conversatorio, flexibilidad y principales agentes. Aquí vamos a abrir un poquito la discusión y vamos a llegar a un par de conclusiones, al menos desde la visión desde personal y de la empresa, pero evidentemente nosotros creemos que no tenemos la verdad, así que por eso justamente tenemos alianza con las universidades y principalmente con no universidades solamente de Santiago, sino también de regiones que son también una de las partes importantes donde están nuestros proyectos. O sea, independientemente que nosotros trabajamos en Santiago, pero nuestros proyectos están en la novena, estamos viendo proyectos en la octava, ya en Santiago, todo el norte tenemos plantas solares, entonces al final del día el relacionamiento con las regiones también es muy importante para nuestra empresa. Entonces, entrando en materia, ¿qué es Acciona? Acciona es una multinacional de capitales españoles. Hasta el año pasado, nuestra matriz incorporaba a diferentes líneas de negocio que estaban incluidas minería, construcción, agua, servicios y energía. Pero desde el año o a principios de este año, nuestra rama de energía se ha independizado un poquito desde la matriz y ya está viendo que no vamos a salir a la bolsa, por lo cual vamos a ser un poquito más independientes, pero vamos a tener menos control de quiénes son nuestros dueños, así que esa es una primicia que estoy dando hoy día. La parte de energía y particularmente energía renovable va a ir directamente a la bolsa. No obstante ello, el conglomerado nuestro es principalmente de inversión en construcción, agua, minería y energía, como dije anteriormente. Un dato importante es de que somos carbono neutral desde el año 2016, es decir, todas nuestras inversiones en cualquiera que sea independiente de energía también cumplen con esta condición, y en energía solamente invertimos en energías renovables que le llamamos acá no convencionales o energías
renovables variables, y en particular somos muy fuertes en la parte que es eólica y fotovoltaica. Actualmente nosotros tenemos 10.000 megas instalados y aproximadamente en generación 24 terawatt hora de generación renovable. Eso más o menos si uno lo trae a Chile, o Chile hoy día tiene aproximadamente 28.000 megas de potencia instalada y 76 terawatt hora de generado. Entonces más o menos estamos un poquito más abajo del 50% en potencia instalada y más o menos un 30%, un 40% de la energía que nosotros generamos a nivel mundial. Ahora bien, en la parte de energía, nosotros somos uno de los pocos players que existen en el mundo, en cuales estamos en todas las líneas en las líneas de un proyecto. O sea, partimos desde el desarrollo, hacemos ingeniería y construcción, además construimos turbinas eólicas y gran parte de los primeros atisbos de inversiones por allá por los años 2000 o finales de los 90, fuimos principalmente desarrolladores de proyectos eólicos, dado que teníamos nuestra planta en Pamplona. También hacemos la operación y mantenimiento. En general, nuestra política es, cuando aterrizamos en algún país, es quedarnos por un tiempo elevado. Acá en Chile estamos desde el 2014. Y por último, como ahí dice, gestión de energía, donde estoy yo, y producción, es principalmente porque nosotros mismos somos los que operamos en el mercado y en el sistema nuestros activos, no lo dejamos a terceros. En Chile, tal como les comenté, nosotros tenemos hoy día, déjenme ver acá, hoy día tenemos casi 1.000 megas de potencia instalada a pico en el sistema interconectado, en el sistema eléctrico nacional. Principalmente nuestra potencia instalada es más bien fotovoltaica. Sin embargo, también tenemos 2 proyectos eólicos en la zona sur. Entonces, al final del día, nuestra empresa es un player importante dentro de las energías renovables en nuestro país, y pretende quedarse por bastante tiempo. Entonces, eso es principalmente en nuestro sistema eléctrico. ¿Okay? Entonces, déjame... Ahí sí. Entonces, entrando en materia... Carlos, ¿te puedo interrumpir? Sí, por supuesto, por supuesto. Deja volver a la... Ahí sí. Para verme, ahí sí, sí. los veo. Sí. La participación de Acciona en Sudamérica está principalmente centrada en Chile, porque tú decías, nosotros tenemos una relación con Brasil, pero ¿significa que hay una oficina también en Brasil? ¿O significa que la empresa principalmente está acá? Bueno, te dejo responder. Ya. Nosotros tal como dije en una de las slides, nosotros estamos en todas las áreas en todas las partes del proyecto, es decir, cuando Acciona decide ir a uno de los X países. Sí, no se ve la presentación porque porque si no, no los veo. Sí, alguien ahí dice que no se ve la presentación. He cambiado al modo para ver a Lorenzo. Entonces, tal como te comenté, nosotros cuando vamos a entrar a un país, se instala una oficina de energía, pero solamente con gente local de desarrollo y negocio. Son los que se preocupan de ver la primera instancia, de ver cuáles son las perspectivas de nueva generación. Y nosotros desde Chile actualmente apoyamos en los estudios de mercado y de sistema desde Chile. Y una vez cuando se materializa la entrada de un proyecto y a su vez apalancado con algún contrato o PPA, ahí recién avanza la gente de gestión de energía. Pero en estricto rigor, hoy día en Sudamérica existe una oficina de Acciona Energía en Perú, en Colombia, en Brasil, y hace un par de años teníamos en Argentina, pero la cerramos por todo el problema que hubo o que hay en este momento, tanto económico como social en esa zona. Y en Chile, nuestra capacidad hoy día son aproximadamente 120 empleados
de planta, incluyendo la gente que está operando diariamente nuestros activos que están en la zona de Mulchen para nuestros proyectos eólicos y en la zona norte para nuestras plantas fotovoltaicas. Y en los otros países se encuentra gente de desarrollo de negocios que en estricto rigor serán 3 o 4 máximo, y desde acá le prestamos nosotros apoyo principalmente en los estudios de precios de mercado, operación de mercado, y eso actualmente lo estamos haciendo. O sea, es así como funciona nuestra empresa. ¿Mm? Perfecto, súper, muchas gracias. ¿Mm? Y a propósito Sí, entonces de un poco donde tú te estás, en tu área, digamos, donde tú estás trabajando, ¿cuáles son sí. las disciplinas de la gente que está metida ahí, ¿cierto? ¿O son todos eléctricos o yo creo que Sí. no? Ya, perfecto, muy buena pregunta. Mira, nuestro director de gestión de energía, él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia en el mercado eléctrico, y él es el que da las directrices de cómo atacar cada uno de los países. Y desde ahí bajan 2 gerencias y una subgerencia. Hay una gerencia comercial, que es principalmente la que ve políticas de precios de contrato, negociaciones de contrato, relación directa con los clientes y con los futuros clientes. Ese es como la principal función. Nuestro gerente comercial es Andrés Vargas, que también es ingeniero, él es ingeniero civil eléctrico, también de la Universidad de Chile, y de él depende entre ingenieros civiles eléctricos y ingenieros civiles industriales, que hacen eh, la parte más bien de ofertas económicas, modelos de proyecciones de precios, cómo se encajan con nuestra cartera de proyectos y la política comercial por parte de nuestra empresa. ¿Ya? Y por el otro lado, en el caso mío, que soy el gerente de operaciones, de mí dependen 2 civiles eléctricos, uno que está encargado muy fuertemente en lo que es operación de sistema y operación de mercado, es decir, todo lo que se tiene que ver con no sé, voy a hablar de temas muy técnicos: regulación de frecuencia, proyecciones de precios, inercia del sistema, cómo tienen que operar las máquinas, mínimos técnicos, etcétera, etcétera. Y muy relacionado con la parte regulatoria. Esto también es súper fuerte y eso uno no lo ve en la universidad, pero en general todos los mercados necesitan una regulación o necesitan unas reglas que todos conozcan, y de esa manera uno puede normar cómo es el funcionamiento. Y ahí yo un poquito más arriba estoy yo, donde en estricto rigor tengo que ver cómo funciona de mejor manera el sistema para que nuestra cartera tenga mejores réditos y que sea una cartera resiliente frente a cambios regulatorios, cambios de operación o cambios o condiciones que pueden generar algunos players que tienen dominio de mercado. Entonces, en estricto rigor, es un área multidisciplinaria, y que en estricto rigor se puede decir de que tengo que saber un poquito de todo, desde cómo se generan los proyectos, por planificación, por operación de sistema, operación de mercado, regulación. Inclusive me ha tocado ver cosas financieras que no me gustan mucho, pero tengo que hacerlo. Sí. Súper, entonces, en resumen, digamos, efectivamente, hoy día cualquier trabajo relacionado con el área de energía es necesariamente Multidisciplinario, multidisciplinario. Hay que exactamente. saber entonces estirar un poco los brazos y decir, ok, hay que trabajar con el otro, yo no lo sé todo. Claro, exactamente. O sea, Otra cosa que te voy a aprovechar de... ¿sí? Disculpa, solo te quería comentar. Lo que vamos a hacer con la presentación porque ahora nos vemos doble en la ¿Sí? grabación. Entonces, ¿Sí? cuando tú vuelvas aquí, eso, vamos a Ya. vernos así directamente, y Ok, después cuando vuelvas a la presentación la pones de nuevo. ok, perfecto, perfecto. Y que me faltó, bueno, y evidentemente toda nuestra área tiene que estar muy relacionada con desarrollo de negocio, que son los que buscan los proyectos. Como tenemos que ir relacionados, saber, desde ellos ven todo lo que son la permisología, desde lo ambiental, lo civil, lo eléctrico,
cuáles son las condiciones que te impone el operador de red o el operador de mercado para entrar a un proyecto. Cada uno de los países tiene su propia tramitación. Seguramente tú vas a llevar a Javier Urbina, que es el del Coordinador Eléctrico Nacional. Estuvo la semana pasada. Bueno, estuvo la semana pasada, entonces ellos tienen un proceso y uno tiene que saberlo, pero a grandes rasgos. Entonces tú te vas con personas que llevan ese proceso y tienes que ir a verlo. O sea, eso ya es proyecto, pero también tienes que saber cómo opera el tiempo real el sistema, porque en esa condición tienes que saber cómo se mueven y cómo se transan y cuáles son las condiciones, que también es distinto el mercado chileno, el mercado peruano, el mercado brasileño o cualquier otro mercado. Lo interesante o lo que yo también te podría decir es de que uno, o al menos lo que a mí me tocó como estudiante, es que uno se sabe perfectamente las leyes de Ohm, las leyes de flujos de potencia, pero los mercados, como cada mercado tiene su propia idiosincrasia, es un desafío nuevo aprender cómo piensan los demás. Y eso también es súper interesante para justamente enriquecerte como profesional. Y eso es una de las cosas que me ha pasado acá. O sea, tú aprendes mucho del mercado chileno porque es muy complejo y tú después cuando vas a otro mercado dices, pero esto es tan simple como decir, es un solo nodo, como en el caso del mercado colombiano, que es a través de bolsa, pero tiene toda su idiosincrasia detrás de los mismos colombianos. Entonces, cómo funcionan, cómo hacen cada una de las cosas. Entonces, es multidisciplinario. Se puede decir que tú también tienes que ser flexible, valga la redundancia, como se llama acá, flexible como profesional y como persona. Tú tienes que tener una muy buena capacidad de adaptarte a todas las situaciones. Ser abierto a la diversidad cultural también de cada país. Exactamente. Súper. Démosle entonces Sí. con Vuelvo a la diapositiva, entonces comparto. Vuelvo a compartir. Tú me comentas si se ve. Se ve súper. Ok. Entonces, tal como había vuelto acá a la flexibilidad, después vamos a dar unas definiciones de flexibilidad, pero hoy día lo que uno ve, grandes temas macro con respecto a cómo poder hacer un sistema eléctrico más flexible. Bueno, yo aquí coloqué solo 4 tópicos, después seguramente vamos dentro de la misma conversación, uno puede decir, oye, existen mucho más, pero en general uno puede tomar cada uno de estos 4, o al menos lo veo así yo, desde mi punto de vista, y determinar cómo yo puedo, con cada uno de estos conceptos, modificar ciertos parámetros de la red o comportamientos de alguna de la generación, de la demanda, para poder identificar con ciertas medidas que el sistema se comporte de manera flexible, o cómo lo vamos a entender como flexibilidad del sistema. Entonces, entrando a definición, al menos a mí me gusta mucho partir desde las definiciones, porque así todos estamos en la misma página, y con ello uno puede hacer inferencias de inmediato y podemos ser mucho más, hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por flexibilidad? Esto no es una definición mía, esto, si uno lo toma de algunos papers, esta es la que más me gusta a mí, o la que más me define a mí como yo entiendo flexibilidad, que justamente es una habilidad del sistema eléctrico o de cualquier sistema en responder frente a una variabilidad en cambios de demanda y generación. Eso significa que cuando haya mayor generación, posiblemente la misma demanda pueda reaccionar de manera rápida, o a través de cualquiera de los otros 3 sistemas que estábamos hablando, pueda justamente hacer coincidir estas dos actores del sistema, pero siempre manteniendo un sistema satisfactorio de confiabilidad con un costo razonable en diferentes horizontes de tiempo. Entonces,
aquí se empiezan a mezclar habilidades, variables, costo, confiabilidad, horizontes de tiempo, y acá pongo la definición de confiabilidad de acuerdo a la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, que además empieza a incorporar nueva información, suficiencia, seguridad, calidad de servicio. ¿Qué significa todo esto? Y al final del día lo que uno tiene que poder extraer de esto es que hay que mantener que el sistema siga funcionando independientemente de lo que le pasa al sistema, pero siempre teniendo en visión de que todas todo lo que yo le haga al sistema o todas las modificaciones que le haga al sistema tiene que ser manteniendo un nivel de costo razonable para que esas medidas de mitigación en el sistema sean concordantes. Es decir, yo podría tener un sistema muy flexible con motores diésel, pero no cumple la condición de que sea barato en el largo plazo o que sea sustentable en el largo plazo. O al revés, no puedo tener un sistema que efectivamente sea muy, muy barato, pero a cada 5 minutos a nosotros se nos esté cortando el suministro eléctrico, o que parpadee nuestro televisor, o que se nos esté descargando el refrigerador, que son condiciones que son del confort nuestro. Entonces, siempre lo que uno tiene que tener en mente es que tiene que haber hay una relación directa entre operación técnica y operación económica de este sistema. Carlos, Entonces, sí, ¿por voy a qué, volver acá. Ahí. Sí, vale, no hay problema. ¿Por Sí. qué, en tu opinión, esto es algo que se está discutiendo hoy día? ¿Y por qué flexibilidad es un concepto que aparece dentro de nuestras definiciones hoy día y no aparecía antes, cuando también había variabilidad? Exactamente. Bueno, nosotros, o cuando se empezaron a diseñar los sistemas eléctricos, en general se diseñaban en base a la variabilidad que uno tenía, era la demanda y la generación hidráulica, pero en estricto rigor lo que uno hacía como en base era bloques gigantes de potencia. Y esos grandes bloques de potencia en algún momento en nuestro país fue en base al carbón. Luego, si ustedes recuerdan, o a lo mejor muchos son muy jóvenes aún, cuando vino el gran boom del GNL argentino, que luego por problemas de suministro en el otro lado de la cordillera no lo cortaron y apareció nuevamente el carbón. Y en estricto rigor, en ese paradigma, las variabilidades la tomaba generalmente los centrales de embalse que tenemos nosotros, o en otros países también tenían interconexiones que son mucho más fácil de hacer intercambio, pero en nuestro caso la variabilidad de la demanda la tomaba justamente las centrales hidráulicas de embalse. Ese paradigma justamente cambia con la inserción de energías renovables, que nuestro sistema, si mal no recuerdo, la primera central era Canela, que fue por ahí por el año 2009, 2008, por ahí, si mal no recuerdo, no tengo el dato exacto, pero a medida que va ingresando más y más centrales renovables variables, esa variabilidad se junta justamente con la variabilidad hidráulica, y va desplazando centrales que se pueden decir que son de base, y al final del día van quitando el espacio. Y efectivamente lo que nos pasa es de que justamente esta variabilidad, cuando se juntan las tormentas perfectas que yo siempre digo, poca generación hidráulica, poca generación eólica, días nublados, alta demanda, el sistema empieza como a generar problemas de transmisión, problemas con partidas lentas de algunas centrales. Entonces, los conceptos que se están mirando hoy día justamente de flexibilidad es porque ya hoy día la variabilidad es inherente no solo a la demanda, sino también a la generación. Entonces, antiguamente la demanda de uno decía, no, si 2-3%, pero eso lo puede tomar
una central que puede tener ese mismo ramp up. Pero ahora las diferencias pueden ser de un 15, de un 20%, justamente como te comento, con estas tormentas perfectas, cuando existe toda esta variabilidad inherente de las energías renovables. Entonces, en la práctica, en conclusión, un poquito lo que está pasando es que Sí, en base a nuestra intención de tener un sistema más sustentable, ¿cierto? Con sí, menor emisiones de carbono, lo que sí, estamos haciendo al mismo tiempo es tener un sistema más nervioso, ¿cierto? Porque es mucho más sí, variable y por lo sí, tanto tenemos que tener fuentes para poder reaccionar a esas variaciones que son más grandes que antes. exactamente. Exactamente. Pero yo ahí también te agradecería, Lorenzo, que más que nervioso, yo creo que es más inteligente. Tiene que ser hoy día También. un sistema mucho más inteligente. Las energías renovables son variables dame un segundo, Lorenzo, solo un segundo. Mientras tanto, justamente está al revés el micrófono. Sí, Les recuerdo a los que están escuchando, ¿cierto? Y lo puse en el mensaje, pero pueden levantar su mano, pueden hacer preguntas directamente y yo se las voy a transmitir a Carlos. Incluso les puedo dar la palabra para que puedan conversar directamente. Sí, sí, Carlos. sí, que estoy en una sala y parece que la querían ocupar. Disculpa, Lorenzo. Pero como te decía, volviendo al tema, justamente ahora el sistema tiene que ser más inteligente debido a que la generación que hoy día se ve y que todos los sistemas eléctricos tienden a ser mucho más renovables, eh, pero uno con una muy buena predicción del futuro, con una muy buena capacidad de regulación, con muy buenas técnicas de control de sistema, y ahí lo vamos a estar mirando, con un nivel de que la demanda sea partícipe de esta flexibilidad, con el sistema de transmisión sea flexible. Con todas estas medidas pequeñitas, pero si uno las junta, efectivamente podemos llegar a ser sistemas muy, muy flexibles y con muy buena respuesta frente a variabilidades instantáneas o variabilidades en los próximos 5, 10 o 15 minutos. Hay mucha ingeniería entonces que realizar y hay muchos desafíos para dejar entonces a nuestros futuros profesionales, ¿cierto? Por supuesto, justamente la palabra, son muchos desafíos y muy entretenidos. Hay una pregunta de Cristian Santibáñez, le Sí, voy a permitir hablar entonces. sí, por supuesto. Hola Dale, Carlos. Cristian. Hola, Cristian. Habías comentado que Acciona tenía proyectos tanto en la novena como en la octava región ahora y todo el norte de Sí, Chile. Entonces me exacto. gustaría saber si en la región de los ríos hay algún proyecto a futuro y si no, si han analizado la factibilidad de poner energías renovables en la región. Eso es lo que me gustaría saber. Sí, muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Efectivamente, en estricto rigor más que enfocarme en una de las regiones, la intención de Acciona es estar en todo nuestro país. Desde la primera región hasta la región, inclusive hemos verificado en los sistemas medianos, en los sistemas de Aysén, y hemos intentado estar presentes, y efectivamente hoy día, no sé si estoy autorizado, pero sí estamos analizando un proyecto de aproximadamente 140 megas de eólico en la zona de la región de los ríos, pero efectivamente como existe, tenemos que ser sumamente amigables con el medio ambiente, ser amigables con las comunidades. Efectivamente, una de las cosas que no nos ha permitido generar proyectos en esa zona es el tema medioambiental, porque tenemos que ser sumamente responsables si es que vamos a hacer algún proyecto, poder mitigarlo correctamente. Lo otro que también me gustaría aquí también como indicar es que justamente desde la zona, desde Mulcheno, desde Charrúa hacia el sur, nuestro sistema de transmisión es sumamente débil, con muy pocos corredores y muy pocas capacidades de transmisión. Entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente existe un muy buen potencial en la zona sur eólico o también hídrico,
pero el sistema de transmisión es muy débil y la transmisión principalmente es un player sumamente importante para la inserción de renovables y en particular en eólico, porque el eólico en estricto rigor tiene generación se puede decir, en 24/7, entonces debemos tener un sistema justamente potente en niveles de transmisión y efectivamente tiene que ser flexible. Y hoy día no, eso sí, en la zona, al menos en la zona sur, no lo vemos tan plausible como lo vemos así en el norte o directamente más bien enmayado por ahí por la zona de la 8ª región, en la 7ª, evidentemente para qué decir la 5ª, que tiene ahí sistemas industriales más bien robustos, pero lo que vemos sí que a los extremos del país nuestro sistema es muy radial y con muy poca capacidad de transferencia. Entonces, ahí es uno de los puntos débiles que tenemos hoy día en la zona sur. Que depende entonces también de los otros actores, como decía Carlos, que están participando dentro del sistema eléctrico, y por supuesto que hay algún nivel de comunicación, pero hay una planificación justamente de la expansión del sistema de transmisión, que es el que hace que las empresas después vean ese plan de planificación, ¿Sí? de expansión, y por lo tanto planifiquen sus inversiones. Esa es la discusión Exactamente. que Carlos, que yo sé que le gusta Sí. menos lo financiero, igual tiene que llegar a contarle a su jefe más arriba. Exactamente. Hay un problema ahí de flujos de caja, de traer los ingresos del mercado al valor presente no logra sopesar la inversión. Entonces, al final del día, por un lado, o acoplamos el sistema con más transmisión, o algo que vamos a hablar con Lorenzo seguramente, es impulsar la demanda en esa zona. Impulsar Eso, la entonces, demanda justo te quería significa... invitar a ver ese tipo de cosas. ¿Cómo entonces puede la demanda ayudar a fomentar la Sí, flexibilidad? Sí. ya. Bueno, no sé si hay otra pregunta, tengo en el chat, voy a No, revisarlo. no hay otra pregunta, dale nomás. Ok, ya. Entonces voy a volver a compartir y volvemos a la presentación. Entonces, bueno, un par de cosas, como dije, eran 4 ejes, aquí solamente te voy a enumerar algunos que hemos estado mirando nosotros, y principalmente traído ya sea al sistema eléctrico chileno, cosas más bien académicas que también la estamos mirando de muy buena manera, o nuevas tecnologías como el almacenamiento a través de baterías que hemos estado tratando de desarrollar o que algunos players ya lo están haciendo. Aquí les muestro un unilineal o un esquemático de la zona sur. Y efectivamente lo que hoy día vemos es de que existe mucho potencial eólico en la zona, también sistemas hídricos de gran envergadura, y un sistema de transmisión en el cual se puede decir que todos estos sistemas son bastante pasivos, es decir, suben o bajan dependiendo de que tengan el recurso. En el caso del eólico, un poco de más de control en la parte de las centrales hidráulicas que tengan algún nivel de regulación, y en el caso de la transmisión son solo líneas en corriente alterna sin ningún tipo de control. Lo que nosotros estábamos viendo es que si nosotros somos capaces de incorporar en algún sistema o en este sistema un sistema back-to-back o un sistema espalda con el sistema HVDC, este sistema ya se vuelve más inteligente debido a que con este sistema FACTS, en el cual podemos controlar los flujos, podemos hacer una red mucho más activa frente a grandes inyecciones de generación renovable desde la zona de Ciruelos hacia Cautín, y podemos redireccionar flujo desde la zona de esta JMA, va a ser una nueva subestación, y que se vaya desde ahí hacia Charrúa, lo cual permitiría una mayor aprovechamiento de la inyección renovable eólica de esa zona. Si esto no ocurre, es posible que en alguna coincidencia de generación y
de generación hidráulica, es posible que tengamos que reducir generación renovable, la cual debiese ser suplida con generación no económica en la zona de Charrúa hacia el norte. Entonces, como pueden ver, justamente este dispositivo podría justamente apuntar desde el punto de vista de ser flexible en la transmisión, pero justamente manteniendo una condición más económica en la operación en conjunto. Ahora bien, este sistema tiene que pagarlo la transmisión, que se paga a través de la demanda, entonces al final tenemos que tener una relación o un trade-off entre cuánto es lo que tiene que pagar la demanda para que se pague este activo de generación y cuánto es los réditos o las reducciones de costos de operación del sistema total. No solamente para el resto de la audiencia, esa caja que está mostrando ahí, Carlos, es un equipo de electrónica de potencia. Eso, ahí el marcador creo que... ¿Ahí? Eso. ¿Ese? Esa caja BTB es un equipo de electrónica de potencia que justamente lo que hace es tener la capacidad de controlar los flujos de potencia digamos, en la dirección que estime conveniente de acuerdo a las decisiones que uno le programe. Efectivamente, o sea, la idea, si uno ve este esquemático en estricto rigor, si la demanda está en la zona centro, todos los flujos van a ir en esa dirección, o sea, desde Cautín van a ir hacia Mulchen, los de la JMA van a ir hacia Mulchen, etcétera, etcétera. Pero si uno coloca el back-to-back, uno le puede decir a la red, en estricto rigor, que los flujos vayan desde Mulchen a la JMA y desde la JMA vayan a Charrúa. Eso no es intuitivo en los sistemas eléctricos de potencia, principalmente porque siempre los flujos van desde la generación hacia la demanda. Y aquí como que uno diría, pero aquí los flujos van hacia la demanda, ¿qué es lo que pasó? O sea, los flujos van desde una barra hacia la generación. Es como antiintuitivo. Entonces, aquí justamente lo que uno tiene que hacer es multidisciplinario entre operación económica, operación de sistema, electrónica de potencia, tal como lo comentó Lorenzo, y también preguntarse, oye, acá por los permisos ambientales, ¿cuánto me demoro en implementar esta solución? Entonces ahí te dejo a ti, Lorenzo, si quieres explayarte, pero ahí justamente tienes que ir a hablar con la gente de ingeniería para saber cómo ordeno la subestación, tengo que ir a hablar con la gente de medio ambiente para decir, oye, ¿qué permisos tengo que pedir de esta situación? Tengo que hablar con quienes construyen o quienes son los proveedores para que me indiquen si yo doy la orden de compra hoy día, cuántos meses se van a demorar en construirlo y ponerlo en puerto. Entonces todo eso tiene que ir de la mano. Actualmente un ingeniero tiene que ser multidisciplinario, tiene que ir viendo más allá de lo evidente o de lo que te enseñaron en las aulas. Solamente quería decir que justamente ese ejemplo que está mostrando Carlos es que la corriente normalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que va a pasar por el camino eléctrico más corto, ¿cierto? Sin embargo, lo que está diciendo él es el camino eléctrico más corto probablemente no es el mejor en este caso, y que sea mejor pasar por un camino eléctrico más largo para reducir los costos o bien para maximizar la flexibilidad. Y eso es lo que justamente rescato de lo que decía Carlos, que no es intuitivo, pero es parte justamente de un sistema complejo de ingeniería. Efectivamente. No sé si hay preguntas, si no continúo, Lorenzo. Dale nomás, Carlos, todavía no hay preguntas. Perfecto. Entonces, pasando ahora al almacenamiento, lo que nosotros sabemos es de que las centrales térmicas siempre se les ha indicado que pueden ser seguras y suficientes. Segura es cuando uno incorpora una falla al sistema y responden de buena manera en los tiempos que uno los disponga, y también es suficiente porque uno le puede decir cuándo prenderse, cuándo apagarse. Generalmente pueden estar operando las 24 horas.
pero hoy día también las energías renovables con sistemas de almacenamiento pueden, con toda la evolución que hemos tenido en los últimos años, y evidentemente ahí Lorenzo también nos puede comentar algo de su experiencia en el doctorado, que se está viendo hoy día de que sistemas híbridos entre generación renovable variable más almacenamiento y la capacidad de los inversores, hoy día podemos emular cómo este conjunto, energía renovable más batería, puede ser igual que un sistema como un generador virtual de potencia, manteniendo las mismas condiciones de seguridad y suficiencia. Esto lo hemos mirado desde diferentes perspectivas, desde colocar un sistema pequeño DC entre las baterías más los paneles y los reguladores como un sistema único, y tener un único inversor y que ese inversor vea el proceso con la red, cómo interactúa, o colocarlo posterior al inversor de los paneles fotovoltaicos, colocar la batería y en conjunto estos dos inversores, el inversor de la planta fotovoltaica y de las baterías, interactuar con la red. Esto también puede ser genérico en colocar múltiples generaciones renovables variables, llámese solar, eólica, también se puede decir geotermia, concentradores solares, más baterías, más lo que sea, y generar un gran pool de generación renovable con una mecánica de control y mirando la red para hacer las respuestas como si fuese un gran bloque de energía controlable, pero siempre con la condicionante que sea renovable. Justamente, sí, para complementar lo que decía Carlos, efectivamente, fíjense que este es uno de los tantos posibles elementos que entregan flexibilidad a la red. Hoy día, de hecho, tenemos un pequeño sistema flexible de transmisión en el norte que tiene una batería efectivamente, pero no tenemos un sistema de almacenamiento conectado a la red que entregue flexibilidad, que significa reaccionar a poder cargarse cuando hay exceso de energía y poder descargarse cuando hay falta de energía. Eso no existe hoy día. Eso, de hecho, es algo que pasa poco hoy día a nivel internacional, y por eso ese es un poco lo que decía al comienzo. Hay efectivamente sistemas que están funcionando así. Principalmente los que están funcionando así son sistemas en realidad convencionales, sistemas hidráulicos y sistemas de aire comprimido. Pero hoy día lo que estamos viendo es que esos sistemas de almacenamiento son bastante más lentos y lo que necesitamos es tener sistemas de almacenamiento más rápidos. Y ahí es donde aparece también la discusión de tener esas baterías, ¿cierto? Ese BESS que aparece en la figura de Carlos es un sistema de almacenamiento en base a baterías. Y lo que está empezando a discutirse es, oye, bueno, si las baterías efectivamente entregan flexibilidad, entonces, ¿a dónde las ponemos? Como decía Carlos, lo ponemos en conjunto con la planta de generación, y por lo tanto la planta de generación equivalente, por ejemplo, es un generador fijo en vez de un generador variable, o bien los ponemos en lugares, digamos, específicos, y yo incluso les podría decir óptimos, ¿cierto? Yo podría calcular cuál es el mejor lugar para poder colocar sistemas de batería. Ahora, ¿por qué no está pasando todavía? Bien, todavía tenemos capacidad de reaccionar sin necesidad de eso, que requiere una inversión adicional. Entonces, estamos justo hoy día en la evolución tecnológica de reducir los costos de almacenamiento en base a baterías, pero viendo de que empieza de a poquito a ser cada vez más importante tener esa flexibilidad a disposición. Sí, Lorenzo, mira, complementando un poco y tal como tú parte de la discusión es acá abrirla, hoy día se puede decir que en Chile el gran problema para entrar o el gran problema de entrar alta penetración de generación, o sea, de sistemas de almacenamiento es la regulación, porque en estricto rigor, y tú como bien sabes, lo que nosotros le llamamos, lo que hemos estado un poquito involucrados más en almacenamiento, el almacenamiento es multiagente. Entonces, multiagente en el sentido de que puede funcionar en algunas horas como generador, en otra hora como demanda, en otra hora puede ser inclusive como un activo
de generación puro, de demanda puro, de transmisión. Y cuando uno empieza a ver que en estricto rigor si se abren un poquito más los mercados, y ahí me cambio, sabemos las partes técnicas que es lo que tiene, después sabemos cuáles son los problemas financieros que tiene, pero si abrimos la patita de regulación, uno empieza a decir, ya, pero podría recibir por energía, por potencia, por servicio complementario, podría inclusive incorporar otros servicios que hoy día no lo estamos viendo, o sea, por ejemplo, partida en negro, sistemas de control de tensión. Entonces, si uno empieza a sacar lapicito como servilleta y dice, mira, me falta, no sé, me falta la mitad para poder que sea pagado hoy día. Pero eso no está en la regulación chilena. Pero si uno se va a sistemas o a mercados mucho más líquidos o mucho más que ya tienen ciertos problemas, ahí uno se va a Texas, se va al mercado australiano, donde son muy parecidos, pero la interacción que tienen estas variabilidades o los picos que tienen de generación y falta de generación, puede que inclusive esas variaciones paguen la inversión de batería. Más aún, si uno recuerda, cuando estábamos los sistemas separados, el sistema del norte grande, que era primera, segunda región, y desde la tercera hacia acá, en la segunda región hubieron players que colocaron batería y que se pagaron en 2, 3 y 5 años, y eso fue hace 15 años o 10 años atrás. Y eso era principalmente porque vieron una oportunidad. Pero hoy día la gran problemática es justamente esta, es que la regulación te permita capturar todos los atributos que tiene. Y hoy día lo que uno ve en Chile al menos es que solamente te hacen el atributo de energía. Entonces, efectivamente eso es un poco lo que nosotros vemos, que existe una barrera. Y ya después hay que demostrarle al regulador, el operador de sistema lo sabe, el operador de mercado todavía está como reticente, cómo lo remunero, y el regulador está hoy día algo reticente como para justamente que aparezcan estos servicios. O sea, tal como tú dices, se sabe lo que se puede hacer, pero hoy día no es económicamente rentable y tampoco te da tanta certeza la regulación. Justamente, entonces esa decisión de mercado que hoy día tenemos a decir no vamos a recuperar la inversión, justamente depende del mercado en el que estamos participando. Y como hay muchos de los servicios que las baterías entregan que no se remuneran, porque solamente se le paga por energía, entonces básicamente imagínense que ganaría energía solamente por vender a una hora barata y comprar, Al revés. perdón, vender a una hora cara y comprar a una hora barata, entonces saca un delta de precios, ¿cierto?, entre la energía que compra y la energía que vende. Eso es poco para la inversión, pero, y aquí lo junto un poco con la conversación del principio, ¿cierto?, o con la pregunta del principio. Aquí es donde empezamos a hablar entonces, oye, ¿por qué no remuneramos la flexibilidad directamente? ¿Por qué no generamos un mercado de flexibilidad en vez de hoy día solamente tener un mercado de energía? Y esa es parte también de la discusión que yo les digo, que no solamente Chile, es realmente una discusión que se está extendiendo, pero por ejemplo los mercados nórdicos ya lo discutieron, solamente lo tienen que poner en práctica. Y de hecho en algunos lugares ya está puesto en práctica. Entonces es súper reciente y es súper actual. Exacto. Bueno, igual seguramente más adelante no estoy compartiendo, disculpa. Seguramente en un par de slides más también vamos a volver a ese tema de la flexibilidad y cuáles son todos los atributos que están mirando. Oye, Carlos, entonces, a propósito de la slide, ha sido bastante activa la conversa, así que probablemente lo que podríamos discutir es justamente cómo la demanda efectivamente puede contribuir a la flexibilidad. Así para aquellos que se programaron justo hasta las 5 puedan partir tranquilamente y nosotros nos quedamos conversando un poquito más. Sí, mira, si quieres paso de inmediato, voy a dejar lo del control y voy a ir directamente acá nuevamente al almacenamiento. Dame un segundo para compartir. Estoy compartiendo, ¿no? No, recién lo paraste. Sí, espérame.
Deja volver a compartir. Armo acá. Aquí. Bueno, yo creo que todos lo hemos visto y los que no, seguramente lo van a ver con Lorenzo o en cualquier parte de algún libro que le llaman la curva Pato. Ernesto Huber, que es el gerente de operaciones del Coordinador Eléctrico Nacional, en una charla lo escuché que era el pingüino magallánico, así que prefiero acuñar ese término para hacerlo chileno, y en estricto rigor es lo que uno mira en los sistemas con alta penetración renovable, que la demanda neta, es decir, la demanda descontada, la generación renovable, empieza a generar problemas en el horario punta, que nosotros lo llamamos el horario punta, es cuando en general la demanda está la demanda que somos todos los consumidores, nos vamos a las casas y principalmente ahí, dependiendo del clima, dependiendo de la condición, seguramente hoy día a las 9 de la noche el coordinador ya tiene un sistema de contingencia por el partido de Chile, todos vamos a estar moviéndonos para llegar rápido en el caso de Santiago, el metro, en el caso del sur, que yo tengo familiares allá, seguramente la calefacción, muchas luces prendidas por temas de iluminación, mucha televisión, quizás algunos van a poner el hervidor, y esto es lo que pasaría, le va a pasar al sistema, entonces tiene que estar, quizás desde las 5 de la tarde ya va a empezar a desplegar todas estas condiciones, condiciones más bien, se pueden decir convencionales, que va a prender máquinas que son un poquito más lentas, va a tener alguna condición de diésel para que recortar un poquito de punta, pero lo que uno podría ver es que en esa condición uno podría nuevamente incorporar baterías. Y justamente lo que decía Lorenzo era incorporar estos sistemas de batería y no como las condiciones normales o convencionales de control. Estas baterías, evidentemente, para que se mantengan en mínimo costo, es que nosotros podamos sacar esa energía de exceso en horario solar e incorporarla en el horario de la noche. Y haciendo el link también en esta misma línea, y justamente aquí podemos hacer que cuando tengamos exceso de energía, la demanda cambie su comportamiento y decir, yo puedo en mi casa, a través de ciertos controles como domótica, decirle, oye, prende la calefacción para mantenerla térmicamente a ciertas horas, y cuando yo llegue, a través de sistemas colectores de calor, que despliegue todo esto, todo este calor que yo lo estuve guardando, lo despliego, y efectivamente esa va a generar una reducción en las horas punta, y si uno mezcla estas dos cosas, es decir, el comportamiento de la demanda, más sistemas de baterías, quizás estas condiciones de rampas del sistema o las condiciones de estrés desde mover bloques de potencia desde una zona a otra no sea tan estresante para el sistema. No sé Carlos, si quieres complementar aprovecho. algo ahí. Sí, sí. Primero, aprovechar de lo que estabas hablando, ¿cierto?, del partido de Chile, yo voy a comentarte que eso efectivamente es algo súper crucial para los sistemas eléctricos. En el Reino Unido, por ejemplo, ustedes saben, los futboleros que son en el Reino Unido, ¿cierto? Entonces, cuando están jugando la final de la Champions, por ejemplo, bueno, si me equivoco con nombres de copa y cosas así, Sí. es porque yo soy mucho menos futbolero que Carlos. Carlos me puede corregir. Pero lo que sí sé, desde el punto de vista del sistema eléctrico, es que desde hace ya unos 5 años atrás empezaron a diferir el horario de los partidos en distintos lugares del país, porque básicamente cuando está el entretiempo, para el partido y toda la gente va y prende el hervidor para hacerse un tecito. Y eso genera un pic de demanda brutal, que más encima dura un minuto, pero imagínense todos los hervidores que se conectan, y es la forma de sincronización de demanda probablemente más inesperada que uno puede tener. Es un partido de fútbol, pero está casi todo el país viendo el partido, entonces todos juntos, ¡pah!, prenden efectivamente el hervidor. Entonces, para evitar eso, están definiéndolo, por ejemplo, entre 20 hasta 40 segundos la transmisión, de manera de poder estirar un poquito esa curva.
Aún así, por supuesto que lo que tienen que considerar ahí son sistemas de, digamos, de reserva, sistemas que estén preparados para reaccionar a ese cambio de demanda, que de todas formas va a ser brusco. Simplemente se está tratando de bajar un poquito ese pico. Eso es lo primero que quería comentar respecto al partido. Y lo segundo es que efectivamente, lo que está diciendo Carlos es que, oye, si en realidad estamos instalando nueva infraestructura, ¿cierto? Que son estas baterías para poder tener más flexibilidad, y estamos diciendo que eso no necesariamente se paga hoy día, o bueno, mientras más chico en realidad va a ser más interesante, o puede que sea más rentable finalmente, depende por supuesto del caso, en una de esas conviene que sea mucho más grande, pero ¿por qué no pensamos también en que la demanda se ajuste a la generación? ¿Cuál es el nivel de flexibilidad, y aparece nuevamente el concepto, que tiene la demanda, por ejemplo, para hacer lo que decía Carlos, de almacenar energía térmica durante la tarde en vez de utilizarlo directamente en la noche? Sobre todo pensando en, por ejemplo, que puede existir un impacto grande en la demanda térmica en vista de esta reducción de la tarifa que se hizo recientemente a nuestras zonas que están saturadas de contaminación. Entonces, si efectivamente hay un efecto, si efectivamente la gente se recambia a consumo eléctrico, entonces va a haber un aumento de la demanda eléctrica brutal en la tarde. O sea, en un ratito más, ¿cierto? Va a empezar a aumentar la potencia que necesitan los calefactores eléctricos o los sistemas split, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿es posible en realidad almacenar la energía antes, ya sea en forma de calor o en forma de electricidad? Y son todavía de las cosas que están abiertas a discusión y que son justamente de las cosas que entre Carlos y yo también nos interesa trabajar, así que, por ejemplo, Sí, un tema de trabajo, digamos. sí, efectivamente, Lorenzo, porque ahí lo que tú podrías decir, perfecto, cambio energía eléctrica, o sea, cambio la leña por energía eléctrica, bajo la saturación por ejemplo, de Valdivia, pero resulta que no tengo mucho almacenamiento o generación convencional en la noche, y lo que tengo que hacer es prender motores diésel, porque no alcanza ese pic. Entonces al final del día estás cambiando leña por petróleo. Entonces nos estás llevando justamente, cambiaste la componente de la demanda por un sistema o por un mix supuestamente más limpio, pero al final terminaste abasteciendo esa demanda con diésel. Entonces ahí lo que uno dice, efectivamente, cuando tengo el exceso, cambié el comportamiento de la demanda, la aumenté. Pero ese abastecimiento tiene que ser también por alguna generación renovable. Y si no la tienes completo, porque es variable, tú tienes que justamente con algún sistema de almacenamiento, que tú almacenaste energía limpia y barata, poder inyectarla en ese momento que tú estás generando mayor demanda. Entonces eso justamente es lo que nosotros tenemos que... Nosotros cuando yo incluyo a todos los que nos están escuchando, a la academia, al regulador, tenemos que pensarlo justamente, porque tenemos que salir un poquito de la caja que es donde nos enseñan, porque tenemos que ser capaces de convencer de que estas soluciones no son inmediatas para resolver un problema que son de 40 años. Tenemos que hacer los cambios hoy día para que en 40 años no tengamos una recriminación de decir, debimos hacerlo hace 40 años y no hace 39 o a 38 esperando la regulación. Entonces, tenemos que empujar, y mientras más gente esté diciendo lo mismo, por eso las definiciones son importantes, por eso el discurso es importante, por eso las medidas y la coherencia de tus medidas tienen que ser coherentes. Entonces, efectivamente, eso es lo que uno tiene que decir. No solo cambiar el comportamiento de la demanda, porque si no lo haces coherente con el comportamiento de la generación, al final es una medida solamente parche, que yo lo veo desde mi punto de vista. Carlos, en vista del tiempo, yo pensaría que, o no sé si quieres ver las conclusiones que tú tenías preparadas. Sí, mira, veamos las conclusiones, y si hay gente que quiera, yo no tengo ningún problema en quedarme
al final tenía la intención de ver el partido acá en el trabajo, porque tengo trabajo pendiente, así que no te preocupes por ese caso. ¿Ya? Entonces, por último, las conclusiones: se requiere un sistema realmente flexible. Acá no existe la monedita, o al menos eso es mi pensamiento, no existe una moneda de oro de una única solución va a solucionar todo, sino tiene que ser un conjunto. Aquí al menos me salté el control, pero al menos yo veo 4. La incorporación de nuevas tecnologías tiene que venir incorporado con equipos fax y almacenamiento. El mix óptimo siempre te dice que tiene que ir con mayor infraestructura de transmisión, pero siempre incorporando almacenamiento, pero el almacenamiento bien reconocido, no solamente en energía, sino en potencia, o reconocimiento de potencia, reconocimiento de los servicios complementarios que puede hacer, ya sea regulación de frecuencia, control de tensión, partidas en negro, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una operación más inteligente y automática, y ahí que justamente vuelvo atrás cuando tú comentabas de que este sistema tiene que ser nervioso. No, yo digo, este sistema tiene que ser inteligente y automático. Si uno empieza a escudriñar un poquito cómo funciona cada uno de los sistemas, y es más bien con reacciones humanas y reacciones en tiempos más bien largos. Esto tiene que ir con una granularidad de operación tendiendo a los segundos, máximo a los minutos, para que sea justamente una condición flexible a bajo costo. Y la academia debe tener un rol principal en esta transición energética para principalmente mejoras continuas en la operación de sistemas, nuevas tecnologías, y yo lo que siempre digo, crear nuevas capacidades. Crear nuevas capacidades parte desde hacer una memoria que nos sirva, que le sirva a la academia, pero también que le sirva a la industria. Afortunadamente yo desde que entré a Acciona, lo cual me enorgullezco, es una empresa que te deja hacer desplegar tus intereses, y en mi caso me ha permitido involucrarme muy fuertemente con la academia. En los últimos 3 años hemos sacado, si mal no recuerdo, 10 memorias, entre memorias de titulación de ingeniería y tesis de magíster, en las cuales nos han abierto innumerables caminos de investigación, desde cómo se opera un sistema flexible, algunos que el almacenamiento es importante, nuevas tecnologías en transmisión, nuevas tecnologías de control. Hoy día estamos mirando lo que es el hidrógeno, lo que estamos mirando también temas de cómo mejorar la planificación de la transmisión para que haya más inserción de generación renovable, electromovilidad. Entonces existe un sinnúmero de nichos o zonas donde uno puede ver, y creo que afortunadamente me he encontrado dentro de estos 6 años que he participado con académicos tan entusiastas como tú, Lorenzo, como Luis Gutiérrez de la Universidad Adolfo Ibáñez, con profesionales muy capacitados como los que trabajo aquí, y con gente muy talentosa que vienen de universidades tan diversas como la Federico Santa María, como la Universidad de Chile. Esperamos que con la Universidad Austral podamos hacer algo interesante. Eso, Lorenzo, esto es lo que tenía preparado. Dejo las preguntas. Espero que les haya gustado. Lo preparé con mucho cariño, y muchas gracias, Lorenzo, por la invitación. Aparte de ser un excelente profesional, somos muy amigos, nos conocemos desde la universidad, y encantados en haber participado en este conversatorio. Bueno, muchas gracias a ti, sobre todo por haber aceptado. Nuevamente, dejo abierta la palabra en caso de que haya algunas preguntas finales para Carlos. Sobre todo, ¿cierto? En vista de que ya vamos a ir cerrando, entonces quizás una o dos preguntas, dependiendo ahí del interés. Aprovechando también de tomar un poco la posta, Carlos nos está invitando, ¿cierto?, a que nos está dejando los desafíos ahí planteados. Efectivamente, nosotros desde la academia en general mantenemos nuestra visión un poco más global, mientras que la gente que está metida en realizar las cosas, en poner, digamos, las máquinas en terreno, tiene una sensación muchísimo más
pragmática y por lo tanto necesito resolver este problema en este momento. Y yo como siempre les digo a mis estudiantes, esos son los problemas que aprietan el zapato y esos son los problemas donde nosotros nos hacemos también súper valiosos para poder tener una relación con las distintas empresas. Bien, parece que no tenemos otras consultas, al menos no veo otras manos levantadas, así que, bueno, Carlos, te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado venir, así que nos estaremos viendo y bueno, Sí. espero que no te pases trabajando mientras dan el partido. Nada, muchas gracias Lorenzo por la invitación y bueno, espero haber entusiasmado a tus alumnos que después lleguen a tu clase y te pregunten, oye, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿O qué es lo que ha hecho Carlos? O la gente que ha trabajado, que hay gente muy, muy talentosa en este mercado, principalmente de nuestra edad y los que vienen para atrás también muy, muy talentosos. Así que espero haberlo entusiasmado, agradecido por la invitación y esperemos seguir trabajando en conjunto con la Universidad Austral porque es un privilegio tenerte como docente allá y espero verlo prontamente, ya sea en algún curso, en alguna charla o en alguna invitación del laboratorio, porque eso también me interesa ir a mirarlo. Sí, disculpa, bueno, antes de darle la palabra a Pedro, entonces se me olvidó mencionar algo súper importante, y es que en base justamente a esta colaboración, el próximo año para aquellos estudiantes de ingeniería, perdón, el próximo semestre, para aquellos estudiantes de ingeniería civil electrónica, hay un curso dictado por Carlos justamente relacionado con esto, que básicamente tiene que ver con sistemas de transmisión en corriente continua, así que lo vamos a tener, lo vamos a seguir manteniendo cerca y cualquier cosa que queramos trabajar entonces con Carlos, sabemos que podemos tener contacto ahí. Sí. Perfecto, Lorenzo. Dale nomás. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH, reiteramos el agradecimiento a Carlos Mendoza Robles, gerente de Operaciones Sudamérica, Gestión de Energía Acciona, por su participación como expositor en el conversatorio Flexibilidad del Sistema, el rol de la demanda eléctrica y térmica. Asimismo, agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron a través de Zoom y les invitamos a estar pendientes de todas nuestras actividades a través de nuestro sitio ingeniería.uach.cl o por medio de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a todas y todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Buena tarde.